El Señor Jesucristo tiene que volver en gloria y majestad. Y tú y yo hemos sido encargados por Él para compartir, para anunciar las buenas nuevas de salvación. Y tenemos que usar todos los medios habidos y por haber. Imagínate hasta dónde podemos llegar a través de los medios digitales que hoy están a nuestra disposición tan fácilmente. Utilizando las redes podemos alcanzar un sinnúmero de personas extraordinarias. Así que prepárate para convertirte en uno de los mejores evangelistas digitales. Soy Julio Chazarreta, director de los Ministerios Hispanos de la Unión del Sur, y voy a estar compartiendo contigo 5 cosas importantes que podemos hacer para tener en cuenta al momento de presentar el mensaje a aquellas personas que tienen una mente secular. Cómo llegar a ellos, cómo trabajar con ellos y cómo alcanzarlos con efectividad. Ojalá que lo que vayamos a compartir te pueda servir especialmente para convertirte en un gran evangelista digital. Alguien dijo alguna vez que cuando tú presentas un mensaje, sea un sermón o un mensaje de por sí, estás hablando tantos mensajes como oyentes tengas. O sea, si le estás predicando, hablando o exponiendo a una cantidad de 20 personas, pues tú estás presentando 20 mensajes, aunque el tuyo sea el mismo. ¿Por qué se dice así? Porque cada uno de los que están recibiendo el mensaje van haciendo resaltar en su interior, en su corazón, en su mente, lo que más les toca a ellos por su situación personal. En otras palabras, si está escuchándote una madre que está teniendo problemas con sus hijos y tú dices algo acerca de cómo trabajar con los hijos o cómo ayudar con una situación parecida a la que ella tiene, ella va a tomar eso como mensaje principal de todo lo que dijiste. Si estás hablándole a una persona que tiene problemas de adicción, cuando tú menciones algo de lo que tiene que ver cómo liberarse de esa situación, es lo que la persona más va a captar. Con eso lo que te estoy queriendo decir es que una de las cosas importantes cuando tú prepares un sermón es tener en cuenta a la audiencia a la que le estás predicando, a la que le estás presentando. Y como buen evangelista digital, tú sabes que en redes hay mucha cantidad de gente y cada gente tiene su necesidad. Por lo tanto, tu sermón tiene que estar claramente enfocado hacia un sector más generalizado. Y en este caso, yo te invito a que lo hagas en la generalidad de la gente que no conoce del Evangelio de Jesucristo. Esa gente que no conoce el Evangelio de Jesús está como tú estabas antes de conocerlo. Digo, a menos que te llames a ti mismo o te consideres que eres una de las personas que ha nacido dentro de una familia cristiana, dentro de una familia, en este caso adventista, puedes decirme, bueno, yo no viví esa experiencia de estar fuera de la iglesia, pero aquellos que han estado lejos del Señor y un día nos encontramos con Él en alguna de las etapas de nuestra vida, podemos entender mejor, quizá que otros, lo que se siente al estar lejos no solo del Evangelio, sino también de una familia tan especial como es la familia de la iglesia. Obviamente, aquel que nació dentro de una familia cristiana, dentro de un entorno de gente que ya conocía el Evangelio, tuvo ciertas bendiciones. No significa que haya tenido por eso un encuentro con Dios, por haber nacido dentro de la iglesia. Por lo tanto, también se supone tiene ciertas cosas que pueden ser iguales a la de aquellos que no conocen el Evangelio de Jesús. Sin embargo, el lenguaje que usan, las expresiones, la forma de interpretar la vida, de mirar la realidad de su entorno, es diferente,
porque está o siempre se ha movido dentro de un círculo o de un ambiente cristiano. Por eso, mi invitación es para que pienses, analices y veas la realidad de la mentalidad de aquellos que nunca han escuchado, que nunca han conocido, o si han escuchado, nunca han aceptado el Evangelio de Jesús. Por eso vamos a mirar cómo es que piensa alguien así y cómo podemos nosotros llegar al corazón de esa gente que podríamos llamar con una mente secular. Primero que nada, tenemos que entender de qué se trata el secularismo. El secularismo tiene que ver con todo aquello que no está relacionado directamente con el cristianismo. O sea, todo lo que tiene que ver con la vida que pasa lejos de las realidades y los principios, las expresiones, la visión, el pensamiento cristiano. Digo, una persona secular tiene en su mente muchas ideas que pueden llegar a ser algunas contrarias al Evangelio, otras no tantas, pero no están pensando en el Evangelio cuando piensan, actúan o analizan la vida. Por eso, como evangelista digital, tú tienes que saber que la mayor cantidad de gente probablemente que te va a escuchar o a la que tú quieres llegar, porque a fin de cuentas predicas el Evangelio para que la gente acepte el Evangelio, no le predicas a los cristianos que ya están evangelizados, sino que les predicas a los que no han sido evangelizados. Entonces, esta gente tiene ciertas particularidades. Primero que nada, tú tienes que entender, decía, un poco esa mente secular. Para la persona secular, todo puede ser bueno o todo puede ser malo, porque todo tiene que ver con el relativismo. Algunas cosas son buenas para ti, puede ser que para otros no, puede ser que para mí sí, etcétera, etcétera, etcétera. Tú tienes que saber que el secular toma o adopta el relativismo como algo que sirve para todas las cosas. Entonces tú, al presentarte delante de ellos, no puedes ser absoluto. ¿Qué significa eso? Yo tengo la verdad. Yo voy a decirte cómo son las cosas y te voy a decir lo que es verdad. Tú estás equivocado y tienes que venir o ponerte del lado donde yo estoy. Esa sería una actitud negativa ante la mente secular. Porque aquel que tiene una mentalidad secular, insisto, por su concepción del relativismo, te va a escuchar como un fanático, va a cerrar su mente, va a cerrar su corazón y puedes decirle todo lo que quieras que ya no te va a escuchar. Aún cuando te esté observando. ¿Sí? Espero que me puedas entender esto que estoy mencionando, porque es muy importante. Para hablar con una persona que tiene mentalidad secular, tú tienes que ponerte al nivel de que vas a compartir tu experiencia con Dios. O sea, yo no sé si lo que yo te voy a decir te sirve para ti, pero a mí me ha servido totalmente. Y te voy a contar, me pasó esto, yo era así, yo vivía de esta manera, yo pensaba de esta forma, yo sufría por esta vida que llevaba, yo tenía esta situación difícil, hasta que un día el Señor Jesucristo llegó a mi vida. Y esto quizás puede servir bien como paréntesis en medio de todo esto que te estoy mencionando, y es el hecho de que si hay algo que derrite todo corazón humano, sea una mente secular, sea una mente ortodoxa, sea una mente, no sé, como la que te puedas llegar a encontrar, es hablar de tu testimonio y de tu encuentro con Jesús. Y hablar de Jesús en una experiencia cristocéntrica, donde resaltes la figura de Él por encima de cualquier otra cosa. Entonces, vamos bien hasta ahora. Número uno, tienes que entender la mente del secular en cuanto al relativismo. Tienes que conocer acerca de él. Investiga, busca, conoce, empápate de cómo es que piensa la persona a nivel secular. Número dos, entendiendo esta cuestión del relativismo, entendiendo que no puedes presentarte con absolutos, entonces comparte tu testimonio, porque nadie puede rebatir el testimonio de las personas. Y claro, cuando esa persona de mente secular escucha, es verdad que en su corazón va a decir, bueno, puede ser
que a él le dé resultado, pero a mí no. Sin embargo, cuando haces en ese testimonio emerger, surgir, levantar la figura de Jesús, ahí es donde el Espíritu Santo actuará para tocar el corazón de esa persona, porque aunque tu testimonio sea diferente a la experiencia que él está viviendo, la necesidad intrínseca adentro, la de lo más profundo, es la misma que la tuya, porque todos los seres humanos tenemos necesidad de un encuentro con Jesús. Todos los seres humanos tenemos necesidad de recibir de Él el toque maravilloso que nos salva. Por esa razón, lo mejor que podemos hacer con una mente secular o con cualquier otro es hablarles de Jesús. ¿Vamos bien? Conocer el pensamiento secular, sí, quizás tengas, además de estudiar y de interiorizarte teóricamente acerca de cómo piensa una persona secular, quizá también necesites conocer a algunos y escucharlos, simplemente relacionarte con ellos, conocerlos, analizar su pensamiento antes de presentarle un mensaje para saber a la audiencia que le vas a estar predicando o presentando el mensaje que quieras presentar. Segundo, utiliza tu testimonio. Tu testimonio es poderoso porque va a hacer que muchos se identifiquen con situaciones que tú puedas estar pasando. Número 3, entonces habla de Jesús. Habla de Jesús porque todos los seres humanos tenemos la misma necesidad. Cuando hablamos de Jesús en los mensajes evangelísticos que presentamos, no podemos olvidarnos que Jesús debe ser el centro de toda nuestra presentación. ¿Cómo sabemos que un mensaje nuestro es cristocéntrico? Y porque levanta a Cristo, lo pone a Él como el principal de todo, lo coloca a Él como la solución a todos los males, lo presenta a Él como el soberano, se enfoca en Él, en Jesús, en la persona, en su soberanía, autoridad, majestad, poder. Las historias de los evangelios funcionan muy bien para eso. Y aquí entramos al cuarto punto. Cuando tú hablas con una persona secular que no es que no le guste, es que no está acostumbrado a que lo llenen con tantos versículos y acá hay conceptos y filosofía de la religión que tú quieres presentar, lo mejor que puedes hacer es usar ilustraciones. ¿Y qué mejor ilustraciones que las propias ilustraciones de la Biblia? ¿A qué se refiere con eso, pastor? Te voy a decir a qué me refiero. Me refiero a la historia del Evangelio. Lo mejor que puedes hacer es usar las historias bíblicas. Puedes hablar de ese encuentro de Jesús con el leproso, con el ciego, con la mujer de Samaria, con Nicodemo, extraer de allí la historia y ponerle sus elementos particulares que la Biblia no describe, pero que tú puedes encontrar en libros como El deseo de toda la gente, El camino a Cristo, en otros libros que hablan de la historia del Evangelio y en tu propia imaginación. Sí, porque el evangelista, por ejemplo, Lucas, cuando cuenta que Jesús cuenta la parábola de la oveja perdida y empieza a describir que el pastor dejó las 99, él no dice de qué color era la verja donde estaban metidas las ovejas en el corral, no dice si habían plantas alrededor, no dice hasta dónde llegaban los pastos por la colina hacia las montañas. Tampoco dice de qué color estaba el cielo vestido ese atardecer. Y tú puedes colocar todas esas cosas. Pero pastor, no le estoy agregando a la Biblia. No estás agregándole. Agregarías al tema o a la esencia del mensaje si cambias las palabras y pones otras cosas. Pero tratar de pintar un cuadro como aquel buen pintor que trata de resaltar una verdad que está presentada de una manera vistosa. Por eso, elabora tus historias. Imagínate cómo estaba vestido Jesús, cómo estaban vestidos los discípulos. Imagínate incluso algunos de esos rostros, los rostros sonrientes, los rostros más picarescos, los ademanes, los gestos que hacían aquellos hombres mientras Jesús hablaba. Y trata de describirlos para pintar el paisaje, el cuadro, en la mente de aquel que te está escuchando. ¿Por qué? Porque un buen sermón evangelístico, un buen sermón apelando a la mente secular, usa más ilustraciones que cualquiera de los otros que podamos presentar. Aprendamos del mismo Jesús. Cuando Jesús habló del Evangelio en su esencia magna,
siempre lo hizo usando, las parábolas que funcionaban como ilustraciones, realidades de la vida práctica aplicadas a una verdad espiritual. Cosas que pasaban en su tiempo alrededor suyo, Él las convertía en un mensaje. Ilustraciones poderosas, ilustraciones que invitaban al corazón a tomar decisiones. Y el quinto elemento que podamos decir es: no tengas temor de mirar a los ojos a las personas, en este caso a la cámara, que va a transmitir tu mirada a las personas y hacerles la invitación. Yo sé que esta vida te ofrece muchas cosas. Yo sé que hay muchos caminos que te pueden llenar de cierta felicidad y alegría. Así piensa la mente secular, acuérdate. Pero quiero invitarte a un camino mejor. Y ese camino mejor es vivir con aquel que le puede dar sentido y propósito extremo a tu existencia. Y ese es el Señor Jesucristo. ¿Ves cómo puedes apelar al corazón sin minimizar las otras cosas de alrededor que tiene o está viviendo esa persona? Porque él no se siente mal en la vida que está llevando, pero tú lo estás invitando a buscar o a llevar una vida mucho mejor. Ojalá estas cosas te den resultado. Ojalá, poniéndolas en las manos del Señor, conociendo la mente secular, aprendiendo de ellos, compartiendo tu testimonio, presentando a Jesús por encima de todas las cosas, usando más ilustraciones que los demás, te animes a hacer como quinto la apelación al corazón para que ellos se animan a vivir una vida más grande que la que podemos vivir en este mundo. Dios te bendiga. Espero que el Señor te acompañe siempre, mi gran evangelista digital. Yo espero que en estas cosas que estamos compartiendo puedas tener las herramientas que necesitas para poder, como ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, convertirte en un buen evangelista digital. En cuanto a esto que estoy compartiendo, sencillas 5 cosas. Primero, conoce la mente secular. Estudia de ella, infórmate, comparte con aquellos que están en esa situación, escúchalos, para que trates de entender el pensamiento, para saber cómo llegar al corazón de ellos. Eso hacía Juan el Bautista, cuando desde el desierto salía a mirar, a observar a la gente a la que necesitaba alcanzar. Segundo, como ya te lo he mencionado, comparte tu testimonio, porque tu testimonio desarma cualquier mentalidad, cualquier pensamiento, cualquier sea lo que la persona lleve adentro al escuchar lo que le pasó a otros, es innegable. Y eso desarma el corazón, y más si en ese presentar tú levantas la figura de Jesús, siendo cristocéntrico, poniéndolo a Él en el centro como lo fundamental, como lo principal, como el artífice de ese bien que estás viviendo. Y número 4, usa más ilustraciones cuando hables con personas con esta mentalidad. Acuérdate como lo hizo Jesús cuando hablaba con la gente, usando las parábolas o convirtiendo las experiencias de los relatos del Evangelio en testimonios, en historias. Imagínatelas, vívelas y compártelas. Y número 5, nunca termines tu presentación sin hacer una invitación, y que esa invitación sea a vivir una experiencia mejor, sin negar que ellos pueden estar pasándola bien, pero tú los invitas a algo mucho mejor. Que Dios te bendiga y ojalá estas herramientas te sirvan para ser el gran evangelista digital que esperas ser para la gloria de nuestro Dios.